Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolino Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Relaciones entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Capacitación que hace parte del ciclo precisamente de conferencias en derechos humanos. La promoción, respeto y protección de los derechos humanos como garantías jurídicas que amparan al ser humano en su dimensión, tanto individual como colectiva, son un imperativo para el Estado social de derecho de Colombia y que reconoce el principio de dignidad humana en todas las personas y en donde el ordenamiento jurídico a partir de todas las ramas del poder público debe desempeñar un papel fundamental en el cumplimiento de la administración de justicia. Así, la administración de justicia cumple esa labor fundamental en el amparo de los derechos humanos, pues sobre sus hombros recae garantizar la protección judicial de los derechos de las personas, promoviendo el acceso a la justicia y la efectividad de los mecanismos para su protección. En el día de hoy participa como formador el doctor Carlos Milton Fonseca Ligüeña, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Probatorio y en Derecho Penal, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado y candidato a doctor Responsabilidad Judicial y Estudios Multidisciplinares de la Universidad de León de España. Se ha desempeñado como abogado litigante, se ha desempeñado también como profesor universitario, también ha sido juez penal del circuito en Bogotá y actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta y presidente también de esa corporación. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Carlos Milton, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, un saludo especial para la doctora Diana Alexandra Remolino Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a usted, doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a todos y a todas las personas que se conectan a esta videoconferencia. Voy a pasar a hacer mi presentación y a compartir pantalla en el tema que nos concierne, las relaciones entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La agenda de la presentación es la siguiente. Haré unas cuestiones introductorias en cuanto a algunas definiciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Abordaré las situaciones de violencia del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, entre ellas las tensiones internas, los disturbios interiores, los conflictos armados. Pasaré luego a realizar un diálogo de complementariedad del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y en cuanto al sistema universal, Corte Internacional de Justicia, los tribunales ad hoc, los tribunales especiales, el Tribunal Especial para Yugoslavia, el Tribunal Especial para Ruanda, y el sistema interamericano, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para materializar el mencionado diálogo, y haré un análisis de aplicación de los principios esenciales sobre el uso de la fuerza, y terminaré con las correspondientes conclusiones finales o reflexiones finales. El objetivo que pretendo es establecer las relaciones entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y cómo se complementan, es decir, cómo se construye un diálogo verdadero de fuentes y jueces de los tribunales, de los organismos de protección de los derechos humanos, ya sea de carácter universal o de carácter regional. Para hacer esto, este objetivo general, definiré derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Lo haré también estableciendo las situaciones de violencia, determinando el ámbito de aplicación del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y lo importantísimo, analizaremos el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de mantener la ley, esto es, de mantener el poder policial, incluso de las fuerzas militares, y discerniré cómo se complementan los ordenamientos jurídicos de carácter de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Se entiende por derecho internacional de los derechos humanos el conjunto de normas internacionales que reafirman los derechos humanos y la dignidad de todos los seres humanos, mujeres, hombres y niños, sin ninguna discriminación. Podemos decir que son derechos consustanciales a los derechos, a todas las personas, a todos los seres humanos, derechos inherentes a todos los seres humanos de carácter universal, que se aplican en cualquier lugar y en cualquier momento y prevalecen a cualquier ordenamiento jurídico y también terminan siendo positivados en los diferentes ordenamientos jurídicos a través de los tratados internacionales sobre derechos humanos que terminan siendo constitucionalizados y que tienen, como vimos en algunas charlas anteriores, el carácter de jus cogens, algunas de estas normas, derechos y de carácter erga omnes. Además, los derechos humanos podemos señalar que son el fruto de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, de los movimientos económicos, de los movimientos históricos, de los movimientos culturales. Ahora, ¿qué se entiende por el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario, también llamado el jus in bello, el derecho en la guerra, es la rama del derecho internacional público aplicable a los conflictos armados internacionales y no internacionales, que tiene como finalidad proteger a aquellos que no participan en las hostilidades o han dejado de participar en los mismos, y también que limitan los métodos y los medios de guerra. Ahora, en cuanto a las situaciones de violencia del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, encontramos las tensiones internas, los disturbios internos y los conflictos armados. Como pueden ver en la gráfica, en un Estado o en una sociedad, por supuesto, existe la paz, la convivencia pacífica, pero dentro de esa convivencia pacífica, dentro de un Estado, existen situaciones de violencia que tienen que ver con la persecución del delito, con el mantenimiento del orden público, con la prevención del delito. Pero también hay en esas situaciones de violencia pueden escalar un poco más en otras situaciones de violencia tales como los disturbios, las tensiones internas y los disturbios interiores que vamos a definir más tarde, en donde por supuesto puede haber un grupo desorganizado con un líder carismático y donde pueden haber motines aislados y actos de violencia aislados, como lo vamos a ver ahora más subsiguientemente. Después de otras situaciones de violencia que se presentan, que no tienen el umbral de intensidad suficiente para señalar que es un conflicto armado, nos encontramos los conflictos armados de carácter no internacional, que son aquellos que se presentan dentro de un Estado, entre grupos armados que tienen un mínimo de organización y un mínimo de intensidad y se presentan en forma prolongada. Importante señalar eso. Después, como pueden ver las flechitas, el conflicto armado de carácter no internacional puede ser un poquito más acentuado en el sentido de que se presenta dentro de la frontera de un Estado, entre las Fuerzas Armadas del Estado y un grupo armado organizado, pero este grupo armado resulta ser un poco más organizado en el sentido de que, además de tener intensidad en las hostilidades, tiene la suficiente organización para tener el control de un territorio en el que realiza operaciones militares en forma concertada y sostenida, a tal punto que puede convertirse en un Estado si tiene el reconocimiento de beligerancia. Por eso tenemos también los conflictos armados de carácter internacional, que son aquellos que se presentan entre dos o más Estados sujetos de derecho internacional, pero que también comprenden cuando los pueblos luchan contra la dominación colonial, contra la invasión extranjera y contra los regímenes de apartheid o los regímenes de discriminación racial. Ahora, abordemos entonces ya cuál es el ámbito de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en estas situaciones de violencia. Por supuesto, en algunas situaciones de paz y otras situaciones de violencia, y tales como las tensiones internas, los disturbios internos y las situaciones de conflicto armado, se aplica siempre derecho internacional de los derechos humanos. Se aplica tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. En todas las situaciones que vimos con antelación, se aplica inexorablemente el derecho internacional de los derechos humanos, así estemos en situaciones de conflicto armado, y convergen en aplicarse también con el derecho internacional, normas del derecho internacional humanitario. Definamos pues ¿qué son las tensiones internas? Se entiende por tensiones internas aquellas situaciones en que
se presenta una fuerte crisis de gobernabilidad al interior de un Estado creados por enfrentamientos que no son necesariamente violentos entre facciones o grupos de carácter político, étnico, social, religioso, cultural entre sí, con las Fuerzas Armadas o de policía del Estado. Las tensiones internas se caracterizan porque existe una sensación social de anormalidad e inseguridad, donde la legitimidad de las instituciones se encuentran seriamente comprometidas. La violencia, por regla general, desborda los índices de normalidad y pueden presentarse casos como desapariciones forzadas, torturas y detenciones ilegales. Petardos por parte de alguna de estas facciones y por parte del Estado, del régimen, desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones ilegales, secuestros también por parte de las facciones de las diferentes personas o grupos que están en contra de la política del Estado. En cuanto a los disturbios interiores, vemos cómo escala un poquito más el conflicto. Estamos hablando de conflictos, estos son conflictos de baja intensidad que no son armados, las tensiones internas y los disturbios interiores. En los disturbios interiores se refleja la situación de una ruptura profunda del tejido social en el que el sistema político se encuentra en una crisis de gobernabilidad severa que puede prolongarse por días, semanas o meses. Ustedes los han estado viendo en estos días, en estos meses. Entre sus causas más comunes pueden ser las de orden religioso, los nacionalismos exacerbados, las tentativas de golpe de Estado, los descontentos de la población civil, el descontento de la población civil por los efectos de la corrupción estatal, entre otros. Y se caracteriza por regla general porque se presentan enfrentamientos entre clanes o grupos civiles. Aquí podemos decir, no medianamente organizado, la diapositiva está mal, que no tienen organización, sino de pronto conducidos por un líder carismático o contra miembros de la fuerza pública. El tipo de violencia, como ustedes la habrán visto en estos días, existen disturbios con brote de vandalismo callejero, ataques a edificios públicos, a los CAI, quema de vehículos, inclusive actos de terrorismo. Aquí les estoy representando qué es lo que se presenta en estas situaciones de violencia, estas otras situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de intensidad para poder pregonar que estamos frente a un conflicto armado. Ahí podrán ver que se trata de un estado A en donde el gobierno confronta contra grupos o sectores que protestan por motivos sociales, económicos, políticos, inclusive pueden haber actos de violencia de carácter aislado perpetrado por miembros de grupos armados o partes de un conflicto armado de carácter no internacional que nos está ocurriendo ahora con los grupos disidentes de la FARC. Y, por supuesto, aquí aplicamos derecho internacional de los derechos humanos. No podemos aplicar derecho internacional humanitario ni tampoco el uso de la fuerza de las fuerzas militares. Nunca en estas protestas se pueden utilizar las fuerzas militares. Entonces, el derecho internacional humanitario es el conjunto de normas internacionales de carácter convencional o de carácter consuetudinaria destinadas a resolver los problemas y aliviar el sufrimiento causado directamente por los conflictos armados de carácter interno o de carácter internacional, y tiene como finalidad proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades en un conflicto armado, y también limitar los métodos y medios de la guerra utilizados en las hostilidades armadas, o sea, en los conflictos armados. Estamos hablando del jus in bello o el derecho en la guerra. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de las diferentes clases de conflicto? Tenemos que dentro del derecho internacional humanitario existen dos categorías o dos clases de conflicto: el conflicto armado de carácter no internacional y los conflictos armados internacionales. Cuando hablamos de conflictos armados internacionales, el ámbito de aplicación material concierne a los 4 convenios de Ginebra y a los convenios de La Haya. El convenio 1, que trata sobre la suerte de los heridos y enfermos en campañas terrestres,
el convenio 2 que trata sobre la suerte de los heridos, enfermos y náufragos en el mar y otras aguas, el convenio 3 que trata sobre los prisioneros de guerra y el convenio 4 que trata sobre la protección de la población civil en conflictos armados de carácter internacional. Todos estos cuatro, y el protocolo 1, el protocolo adicional 1 de Ginebra, además también lo regula el convenio de la Haya, los convenios de la Haya que tratan sobre los métodos y los medios de guerra. Dentro de estos 4 convenios, el 1, 2, 3 y 4, existe un artículo común a los 4 convenios de Ginebra, artículo común a estos 4 convenios que se refieren o definen lo que es conflicto armado de carácter no internacional, que es el que se presenta dentro del territorio de un Estado y este conflicto que se presenta en el territorio de un Estado entre las Fuerzas Armadas del Estado o entre los mismos grupos armados, que tienen un mínimo de intensidad y un mínimo de organización. Y también lo regula el protocolo adicional 2, los conflictos armados de carácter no internacional, y el protocolo adicional 2 complementa el artículo 3 común en los 4 convenios de Ginebra, en el sentido de que define quiénes son los que combaten o los que se enfrentan dentro del territorio de un Estado y además señala que los grupos armados organizados deben tener el control de un territorio que les permita realizar operaciones en forma concertada y sostenida. En cuanto a los conflictos armados internacionales, su definición está clara en los 4 convenios de Ginebra, ya como señalamos, están regulados por estos 4 convenios de Ginebra y por el protocolo adicional 1, adicional al 4º convenio de Ginebra, y su ámbito de aplicación geográfica tiene lugar en el territorio de 2 o más estados y se define como aquel en que confrontan 2 o más estados sujetos de derecho internacional y, como les dije con antelación, también se refiere a aquellos conflictos en los que los pueblos luchan contra la dominación colonial, luchan contra la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas o de apartheid en el ejercicio de su derecho a la libre determinación. En cuanto a la definición del conflicto armado de carácter no internacional y la aplicación del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, como podrán ver en la diapositiva de la presentación, tiene un margen de escala en el conflicto menor del que trata el protocolo adicional 2. Cuando hablamos de conflictos armados, del artículo 3 es aquel conflicto que es armado, aunque suene tautológico, porque se debe diferenciar de otros conflictos de baja intensidad como las tensiones internas y los disturbios interiores, y trata de aquellas confrontaciones entre grupos armados entre sí y entre grupos armados y las Fuerzas Armadas de un Estado. Y en estos conflictos es importante establecer que debe haber un mínimo de organización y un mínimo de intensidad. Y además no se requiere, al tenor del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, que estos grupos armados con ese mínimo de organización y ese mínimo de intensidad tengan control de un territorio, como sí se va a requerir en los conflictos armados de carácter no internacional de que trata el segundo protocolo adicional, en el que las Fuerzas Armadas del gobierno, dentro del espacio territorial del Estado, que comprende las fronteras dentro del territorio del Estado, confrontan con un grupo armado organizado que tiene una organización tal que le permite tener el control de un territorio en el que realiza operaciones militares en forma concertada y sostenida. Por eso se diferencia con los conflictos armados no internacionales del artículo 3, en el que no se requiere que los grupos armados tengan control del territorio, pero eso no quiere decir que no se apliquen las normas del derecho internacional humanitario. Entonces trata pues los 2 artículos de comprender todos aquellos conflictos que son armados. Por supuesto, como lo ven en la presentación, el conflicto armado debe ser armado, aunque suene tautológico. ¿Por qué? Porque no deben comprender los conflictos de baja intensidad.
Esto es, las tensiones internas y los disturbios interiores en los que no se aplican las normas del derecho internacional humanitario ni tampoco el uso de la fuerza, de las fuerzas militares a sesiones repetitivas. Entonces tenemos que, ustedes pueden ver, el protocolo 2 de Ginebra no define en su artículo primero qué son tensiones internas y disturbios interiores, sino lo hace enunciativamente. Por eso nosotros los definimos desde el punto de vista doctrinal y lo enuncia tales como motines, actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Por eso es muy importante para poder establecer cuándo se puede calificar un conflicto como no internacional, que tiene tres factores importantes. El primer factor es el factor organizacional. Tiene que tener la suficiente organización o un mínimo de organización. El nivel de intensidad de la violencia es factor básico, porque de la intensidad se puede deducir la organización. Y, por supuesto, la prolongación de los enfrentamientos, porque no pueden ser actos aislados de violencia, persecución de pronto de una banda delincuencial, etc. Pero también se han trazado estándares internacionales y el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado algunos criterios mediante los cuales se pueden desarrollar los mentados factores. Aquí tenemos unos criterios en forma general, pero la Cruz Roja ha desarrollado estos que estoy mencionando aquí en forma más profusa y en forma más profunda, pero en general, conforme al Tribunal Internacional de Yugoslavia, para poder establecer la organización para la calificación de un conflicto armado de carácter internacional, se tiene que establecer que hay un mando responsable. Esto es, que hay una estructura jerárquica y una cadena de mando que tienen la capacidad para planificar y lanzar operaciones militares coordinadas, la capacidad para reclutar, entrenar y equipar a nuevos combatientes. Tienen, por supuesto, o deben tener la existencia de un reglamento interno o un código de conducta que haga que los comandantes puedan tener la capacidad mínima para el control de los miembros del grupo y, por lo tanto, asegurar, hacer respetar las normas del derecho internacional humanitario que se refieren, por supuesto, a la protección de todas aquellas personas que no participan en las hostilidades, es decir, a la población civil y a aquellos que han dejado de participar o los no combatientes, y a los bienes que sirven para el sustento de estas personas, los bienes civiles. Y, por supuesto, sí se trata de aquellos conflictos al tenor del protocolo 2 de Ginebra, pues que tengan el control de un territorio, pero no se necesita, vuelvo y aclaro, que se tenga un control de un territorio para poder aplicar las normas del derecho internacional humanitario, sino que se acentúa más el conflicto y son más exigentes las normas del derecho internacional humanitario. Con respecto a los criterios de calificación, relativo a los factores indicativos o criterios indicativos de intensidad de la violencia, pues, se puede determinar por el número, duración y gravedad de las confrontaciones o enfrentamientos armados, el número de unidades de combatientes desplegados en ambos lados y el tipo de fuerzas gubernamentales involucradas, tales como la policía, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, el tipo de armas utilizadas, tienen que ser propias de las fuerzas militares, el número, las consecuencias, el número de víctimas, consecuencias del conflicto, el número de víctimas militares y civiles, la magnitud de los daños materiales causados, el efecto de la violencia en la población civil, por ejemplo, los desplazamientos forzados. Ahora, otro de los criterios que se relaciona, por supuesto, con el criterio de la intensidad, tiene que ver con la prolongación de los enfrentamientos, que se mantengan los enfrentamientos por aquello de que no pueden ser actos esporádicos de violencia, porque si son actos esporádicos de violencia, pues no estaríamos frente a una situación de conflicto armado. Entonces, por lo tanto, se requiere que el conflicto armado, para que haya conflicto armado, que se dé una violencia armada o un contexto de violencia armada prolongada. Ahora voy a tratar el diálogo y complementación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en los diferentes sistemas, en los sistemas de protección de los derechos humanos de responsabilidad estatal y en los sistemas de protección de los derechos humanos de responsabilidad individual. Uno, como ustedes podrán ver, responde el Estado ante la comunidad internacional
por no respetar los derechos humanos, por no garantizar el respeto, o por no tener las medidas adecuadas para garantizar ese respeto. Y los tribunales ad hoc que tienen que ver con la responsabilidad del individuo, pues es el individuo que responde ante la comunidad internacional. Entonces, con la Corte Penal Internacional y el sistema interamericano, pues también que trata de responsabilidad del Estado, los dos del 2.1 y el 2.3, pues tratan de responsabilidad estatal, y los tribunales ad hoc, y ahora con el Tribunal Permanente del Estatuto de Roma, por supuesto responde es el individuo por los crímenes internacionales, denominados así, porque son internacionales en el sentido que la comunidad internacional en su conjunto señala que son crímenes internacionales y la persona responde ante la comunidad internacional en su conjunto. Todos estos sistemas son de carácter subsidiario, como ustedes lo habrán visto en charlas anteriores. Voy nuevamente a recordar para poder establecer cómo se complementan el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario, vuelvo y repito, son aquel conjunto de normas que protegen a normas de carácter constitucional y convencional, que protegen a la población civil y a los combatientes que han dejado de participar en las hostilidades, y también sirven para limitar los medios y métodos de guerra, y se aplica, por supuesto, vuelvo y repito, en tiempos de guerra. Mientras que el conjunto del derecho internacional de los derechos humanos, pues es el conjunto de normas que propenden por la afirmación de los derechos humanos de todas las personas. Aplica siempre en tiempos consustanciales a los seres humanos, por supuesto, y aplica siempre en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Debe tenerse en cuenta esta afirmación. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario hacen parte del derecho internacional público y tienen ambos como fin el proteger al ser humano, tanto, bueno, el derecho internacional de los derechos humanos tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el derecho internacional humanitario en tiempo de guerra. Y debido a esa finalidad del derecho internacional de los derechos humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha dicho que tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional de los derechos humanos son regímenes jurídicos complementarios, a pesar de que tienen un ámbito de aplicación diferente. Ahora, tanto el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados tienen como finalidad la protección del ser humano y pertenecen al derecho internacional público. Ahora, en cuanto a esto de la complementación, los protocolos, por ejemplo, la complementación en cada uno de los sistemas, tanto del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Vemos que en cuanto al derecho internacional humanitario, en el artículo 72 del protocolo 2 adicional, se señala expresamente que las normas previstas en un apartado del citado instrumento de los derechos humanos deben entenderse como complementarias. Así dice, entre comillas, verán, las demás normas aplicables del derecho internacional referente a la protección de derechos humanos fundamentales durante los conflictos armados de carácter internacional. O sea que tienen que aplicarse todas las demás normas de protección de los derechos humanos fundamentales, ¿cierto? Entonces está haciendo relación al derecho internacional de los derechos humanos. También el protocolo adicional, el protocolo 2 adicional a los cuatro, al convenio, al artículo 3º, común a los 4 convenios de Ginebra, en su preámbulo indica: las altas partes contratantes convinieron las disposiciones de dicho instrumento, recordando asimismo que los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos ofrecen a la persona humana una protección fundamental. Entonces está haciendo relación también a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, esto es al derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, los instrumentos de los derechos humanos también hacen referencia constante a normas del derecho internacional humanitario o al conflicto armado, y cuando lo asocian a regímenes de suspensión o derogación y garantías, esto es, a situaciones especiales, esto es, a estados de excepción. Entonces, cuando hay un estado de excepción, señalan, pues se pueden suspender o limitar algunas obligaciones contraídas por parte de los estados y con relación a la infracción de algunos derechos fundamentales, pero también señala que en estos estados de excepción, esto es, en un estado de guerra, no se pueden suspender algunos derechos que seguidamente los mencionaré. Lo mismo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, señalando pues que se pueden suspender
algunas obligaciones contraídas por parte del Estado en virtud de la Convención, y por su tanto algunos derechos, pero en estado de guerra, pero no se pueden suspender algunos derechos fundamentales. Y es importante tener en cuenta que aún en estado de excepción, esto es, en situaciones de guerra o de conflictos armados o del derecho internacional humanitario, no se autoriza por parte de los estados la suspensión de determinados derechos, tales como el derecho a la, que son los derechos también llamados inderogables, tales como el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y retroactividad, libertad de conciencia y religión, protección a la familia, derecho al nombre, derecho del niño, derechos a la nacionalidad y derechos políticos. Y por supuesto, no se pueden suspender ni aún en estados de excepción las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Esto es la protección judicial y por supuesto el amparo a esa protección judicial, como por ejemplo la acción de tutela. En igual sentido, el artículo 15 del convenio de la Convención Europea de los Derechos Humanos señala lo mismo, que la Corte Interamericana y que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Dice aquí también que hay una relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los convenios de Ginebra prohíben y por lo tanto se criminaliza cuando se reclutan menores de 15 años. No obstante, en este protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflicto armado del año 2000, las partes que hayan ratificado estos tratados internacionales, este tratado internacional, pues deben adoptar como una medida que ningún miembro de sus Fuerzas Armadas menor de 18 años participe directamente en las hostilidades, o sea, participe en el conflicto armado. Y también que ningún grupo armado distinto a las Fuerzas Armadas de un Estado reclute o utilice en las hostilidades a menores de 18 años. Entonces es el Estado quien debe garantizar que ningún grupo armado organizado reclute menores de 18 años, porque el Estado es el que tiene la obligación, pues primero la obligación de respeto en el sentido de que no debe reclutarlos, y segundo, la obligación de garantía en el sentido de que debe proteger y prevenir. Proteger a los menores de 18 años y prevenir, dadas las circunstancias del caso, porque si hay una circunstancia de un riesgo real inminente de que se pueden reclutar, el Estado debe garantizar que estos grupos armados no recluten menores de 18 años. Entonces, obsérvese la relación aún más acentuada entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, cómo se complementan y cómo convergen. Ahora, en cuanto a la responsabilidad individual, como ya había dicho en la antelación, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional planteó la inclusión conjunta de la represión por la infracción de derechos y garantías previstas en los dos marcos jurídicos, tanto en el derecho internacional humanitario como en el derecho internacional de los derechos humanos. En lo que concierne al derecho internacional de los derechos humanos encontramos los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de genocidio. Y en lo que concierne a las infracciones al derecho internacional humanitario, pues encontramos los crímenes de guerra. Bueno, llegamos con la complementariedad entonces del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. La regla de interpretación inexorablemente es el principio lex specialis, en el sentido de que se va a aplicar la norma que tenga que ver con el derecho, con el ordenamiento jurídico concerniente. Esto es, si es una situación de conflicto armado, de derecho internacional humanitario, pues la lex specialis que se va a aplicar es derecho internacional humanitario. Si es una situación que no es de conflicto armado, la norma que se va a aplicar es el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, puede acontecer que los organismos de protección no pueden aplicar, si se trata de responsabilidad estatal, como la Corte Interamericana y otros que tratan de responsabilidad estatal e individual, no aplican directamente las normas del derecho internacional humanitario, sino lo que hacen es aplicar, por ejemplo, en la Corte Interamericana, las normas del derecho internacional de los derechos humanos, esto es, las normas de la Convención. Y las normas del derecho internacional humanitario sirven para darle luz, alcance, contenido e interpretación a las normas de la Convención, esto es, las normas de la guerra,
de los usos y costumbres de la guerra y de los convenios de Ginebra sirve para darle luz, para darle interpretación a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Esto es de la Convención Americana, como pueden ustedes ver en este caso, Las Palmeras versus Colombia. En esta sentencia también de secciones preliminares del caso Hermanos Serrano versus El Salvador de 2004, dice que se produce una convergencia de las normas internacionales que amparan a las personas que se encuentran en situación de conflicto armado y que a especificidad de las normas de protección de los seres humanos sujetos a situación de conflicto armado consagrado en el derecho internacional humanitario no impide la convergencia y aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos consagrados en la Convención y en otros tratados internacionales, y concluye que el derecho internacional de los derechos humanos tiene plena vigencia aún durante el conflicto armado interno o internacional. Seguimos entonces pues con la relación en el sistema universal en cuanto a la Corte Internacional de Justicia. Señala, por ejemplo, que la protección del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos no cesa en tiempos de guerra, excepto cuando determinadas disposiciones pueden ser derogadas en un momento de emergencia nacional. También en el sistema universal, la Corte Internacional de Justicia, en esta opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino, que dice que se presentan las tres situaciones en cuanto a la relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Uno, que algunos derechos pueden ser exclusivos del ámbito del derecho internacional humanitario. Dos, otros pueden ser exclusivamente del ámbito del derecho de los derechos humanos. Y tres, que pueden ser asuntos de ambas ramas del derecho internacional. Volvemos aquí nuevamente con la Corte Internacional de Justicia, que señala que los tratados de derechos humanos siguen siendo aplicables en tiempos de guerra junto con el derecho internacional humanitario en esta decisión sobre las actividades concernientes al caso del territorio del Congo de la Corte Internacional de Justicia. Mires aquí en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia que el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario, internacional humanitario, dice, son mutuamente complementarios y su utilización para determinar el contenido y alcance del uno y del otro es apropiado e inevitable. Por decir, el derecho internacional humanitario, ahora el derecho internacional de los derechos humanos, para determinar el alcance y contenido de uno y otro, teniendo en cuenta, por supuesto, las leyes especiales y la situación. En cuanto al sistema interamericano, señala, mire, que ni la Comisión ni la Corte pueden aplicar el derecho internacional humanitario en el sentido de declarar directamente la responsabilidad del Estado por violación del derecho internacional humanitario, pero reconoce la posibilidad, como se señala ahí, que lo utilicen para interpretar las disposiciones de la Convención Americana. Caso Bamaca, Velázquez versus Guatemala, palabras más, palabras menos, las normas de uno sirven para darle luz a las normas de otra, dependiendo de la situación en que nos enfrentemos o que estemos enfrentando. En cuanto a esto, se hace en cuanto se interpretó la prohibición aquí bajo el artículo 29, que ninguna interpretación debe restringir el alcance de los derechos humanos, como una autorización para limitar el alcance y contenido de los mismos. Esto es, el artículo 29 de la Convención Americana señala que se pueden utilizar o se deben utilizar otros instrumentos internacionales para ampliar el contenido de los derechos humanos. Esto es el principio pro homine. No se pueden desconocer esos instrumentos internacionales siempre y cuando sean consustanciales a los derechos humanos y garanticen más aún el derecho de la persona humana. Así lo mismo sucede con el artículo 62.3 de la Convención Americana, que dice pues que la competencia ratio materia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no incluye, del sistema interamericano, no incluye en ninguna parte el derecho de los conflictos armados. Por lo tanto, dice, no es responsable de aplicarlo, sin embargo, eso no quiere decir, como lo indicamos anteriormente, que la Corte, como ha indicado la Corte, desde el principio, que se reserve la posibilidad de recurrir a los tratados internacionales, así como lo señala el artículo 29 de la Convención Americana. Entonces, precisamente en el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala,
Y dice, mire, si bien la Corte carece de competencia para declarar que un Estado es internacionalmente responsable por la violación de los tratados internacionales que no le atribuyen dicha competencia, se puede observar que los actos y omisiones que violan los derechos humanos de acuerdo con los tratados que le compete aplicar infringen también otros instrumentos internacionales de protección de la persona humana, como los 4 convenios de Ginebra. Entonces, quiere decir que se pueden utilizar los convenios de Ginebra y, en rigor, el derecho internacional humanitario para interpretar las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, entonces, ¿cómo se materializa el mencionado diálogo? Y vamos a hacer un análisis de la aplicación de los principios esenciales sobre el uso de la fuerza según la agenda que les propuse. En cuanto a se materializa por los principios esenciales sobre el uso de la fuerza, y nos damos cuenta si una situación requiere la fuerza de las fuerzas militares o la fuerza del poder policíaco para mantener el orden público, o para mantener el orden público. Entonces, hay unos principios que se encuentran, unos principios para las conductas de los funcionarios encargados de mantener la ley, que se encuentran en una resolución del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas y otros principios básicos del uso de la fuerza y de las armas de fuego. Estos principios se encuentran contenidos en estas 2 resoluciones que tienen carácter soft law, con todo y que tienen el carácter soft law, son relevantes porque han sido utilizados, han sido tenidos en cuenta en decisiones trascendentales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, mire que estos principios señalan que se puede recurrir al uso de la fuerza solo cuando los otros medios de lograr un objetivo legítimo han demostrado ser inútiles, absoluta necesidad, y el uso de la fuerza puede ser justificado, proporcionalidad con respecto a la importancia del objetivo legítimo que intentan alcanzar legalidad. Entonces nos encontramos aquí dentro de la confrontación entre el paradigma del derecho internacional humanitario y el paradigma del derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a estos principios. Bien, pues mientras que en los derechos humanos hablamos del principio de absoluta necesidad, que implica que el uso de la fuerza debe ser el último recurso y solo puede emplearse para perseguir un objetivo legítimo, en el paradigma del derecho internacional humanitario de los conflictos armados, se puede utilizar la fuerza contra blancos legítimos, dado que los combatientes pueden ser atacados con medios legales, mientras que los civiles están protegidos contra un ataque directo, a menos que participen directamente en las hostilidades o asuman el papel de combatiente. En cuanto al principio de proporcionalidad en el paradigma del derecho internacional de los derechos humanos o en los derechos humanos, se requiere un equilibrio entre los riesgos planteados por el individuo y el daño potencial a ese individuo. Por lo tanto, cabe tener en cuenta la vida del individuo que representa una amenaza inminente. Se debe proteger aún la vida del delincuente o de la persona que está cometiendo el delito. En cuanto el paradigma del derecho internacional humanitario protege a los civiles y a los bienes de daños que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista de un ataque. Por lo tanto, el objetivo legítimo no está cubierto por dicho principio. Entonces, significa en el derecho internacional humanitario que debe haber un equilibrio entre los fines, que deben ser legítimos, y los medios utilizados, que deben ser legítimos. Si los medios no son lícitos, sino ilícitos, como utilizar gases asfixiantes, pues la acción será desproporcionada. Si los fines son ilegítimos, como el atacar civiles, pues la acción es desproporcionada. Pero el problema se presenta es cuando los fines y los medios son lícitos, pero se obtienen daños colaterales. Entonces, ¿qué pasa allí? Cuando se obtienen daños colaterales, entonces tiene que mirarse el test de proporcionalidad, en el sentido de mirar si hay un daño colateral ilícito. Y para determinar si hay un daño colateral ilícito, se tiene que establecer la magnitud del daño, la gravedad del daño, cuál es la ventaja militar que se obtuvo y, además de esa ventaja militar que se obtuvo, si hubo precaución en cuanto a las operaciones militares. Ante la operación militar, si se planeó la operación militar. Entonces aquí vemos otra vez el paradigma, por lo tanto, en el paradigma de la conducta de las hostilidades o del derecho internacional humanitario, los beligerantes deben velar porque tanto la población civil como los bienes civiles no sean afectados por los ataques, pero pueden ser afectados
Y en cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, como lo hemos señalado, se debe tomar todas las precauciones para evitar, en la medida de lo posible, el uso de la fuerza como tal, y por lo tanto los agentes del Estado deben tomar todas las medidas posibles para minimizar el daño y respetar la vida humana. Cuanto a esta aplicación de estos principios, que ya lo hemos relatado, y específicamente en cuanto a los principios básicos para el empleo de las fuerzas y armas de fuego que se encuentran contenidos en el numeral 9, 10 y 11, se señala que la fuerza de la ley no podrán utilizar de armas de fuego contra las personas, excepto en legítima defensa, ¿sí? En defensa propia o en defensa de otros, frente a la amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Pues el policía encargado de mantener la ley puede utilizar las armas de fuego para defenderse y para defender a un tercero frente a una amenaza inminente, también frente a una amenaza de muerte o lesiones graves, para evitar la perpetración de un delito particularmente grave que implique una amenaza grave para la vida, para detener o evitar una fuga de una persona que presenta riesgo y resistencia a la autoridad. Y solo cuando los medios menos extremos no son suficientes para alcanzar estos objetivos. En esta aplicación de los principios, el uso letal de las armas de fuego puede hacerse únicamente cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Las reglas de conducta a observarse antes de usar el arma de fuego, asentada en el principio básico número 10, requiere que las autoridades primero se identifiquen como tales. Policía, lleven a cabo una advertencia de que va a utilizar el arma de fuego. Voy a utilizar el arma de fuego con suficiente tiempo para que sea observada. Pero esto no quiere decir que esta advertencia implique la posibilidad que se ponga en peligro en una situación de riesgo el policía encargado de hacer cumplir la ley, o que cree riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o sean claramente inadecuados o inútiles dadas las circunstancias. Concluiré entonces con mis reflexiones finales, que son las siguientes. 1. Mientras que el derecho internacional de los derechos humanos compendia la normatividad internacional que reafirma los derechos y dignidad de todos los seres humanos, el derecho internacional humanitario compendia la normatividad internacional aplicable a los conflictos armados internacionales y no internacionales y restringe los métodos y medios de guerra y protege especialmente a quienes no participan en las hostilidades o han dejado de participar en las mismas. Segundo, existen diferentes situaciones de violencia que, de acuerdo a su umbral de intensidad, determinan la normatividad aplicable a una situación particular. Estas situaciones son paz, otras situaciones de violencia como las tensiones internas, disturbios interiores, y como les señaló, pues a veces se persiguen bandas delincuenciales y se persigue el delito. Los conflictos armados no internacionales de doble intensidad, al tenor del artículo 3º, común a los 4 de Convenio de Ginebra, que no requiere el control del territorio, sino la confrontación entre grupos armados, y al tenor del protocolo 2 de Ginebra, artículo 1, que además de que hay mayor intensidad, mayor organización y por supuesto prolongación en las hostilidades, pero que tiene el control de un territorio en el que realiza operaciones militares en forma concertada y sostenida, y los conflictos armados de carácter internacional. Otra reflexión, tercero, en tiempos de paz y en otras situaciones de violencia se aplica en forma preferente las prerrogativas del derecho internacional de los derechos humanos, mientras que en las situaciones de conflicto armado se aplica el derecho de la guerra o derecho internacional humanitario. Cuarto, sin perjuicio de lo anterior, las normas del derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario resultan complementarias en la medida que, incluso en las situaciones en que se aplican en forma preferente una y otra, no puede obrarse con desconocimiento del otro sistema de protección. Muchas gracias por su atención a todos y a todas las personas que nos están viendo, y le doy la palabra a la doctora Mari para las preguntas del público. Muchas gracias, doctor Carlos Milton, por su muy interesante disertación acerca de este tema tan importante del derecho internacional humanitario. Y precisamente en el espacio de las preguntas vamos con la primera, doctor Fonseca. ¿Cómo se hace efectivo el derecho internacional humanitario en Colombia? ¿Cómo se hace efectivo el derecho internacional humanitario en Colombia? El derecho internacional humanitario en Colombia, los estados tienen la obligación de respetar el derecho internacional humanitario desde la perspectiva
de la responsabilidad estatal y de la responsabilidad individual, de la responsabilidad estatal en cuanto tiene la obligación que sus agentes respeten el derecho internacional humanitario, esto es, respeten todo lo que tiene que ver con la protección de la población civil y la protección de sus bienes. También la obligación de garantizar el respeto por parte de los grupos armados organizados mediante medidas de protección y mediante medidas de prevención, garantía, y también tomar los recursos adecuados para que haga un efecto útil. Pero también, pues ese efecto útil lo tenemos representado en normas en el Código Penal, que tipifica todas aquellas conductas que atentan contra el derecho internacional humanitario, que se encuentran en el título segundo del libro segundo del Código Penal. Siguiente pregunta, doctor Carlos Milton. ¿Son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario una herramienta para detener la violencia en Colombia? Que si son los derechos humanos, por supuesto que tienen que ser una violencia para detener la violencia en Colombia, porque la obligación de las personas que participan en las hostilidades, por ejemplo, si de derecho internacional humanitario se trata, deben responder primero ante el mismo Estado por la violación al derecho internacional humanitario, a estas normas de la guerra, y también en otras situaciones de violencia, como los disturbios interiores, las tensiones internas, estos disturbios que hemos visto hace poco, pues el Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos y hacerlos respetar, hacer respetar los derechos humanos por intermedio de sus agentes. Esto es, que los policías, los que tienen el uso del poder policíaco, respeten los derechos humanos, como por ejemplo la protesta pacífica, y hagan respetarlo, pero tienen que tener la suficiente capacidad para hacerlo respetar, para internalizarles, que deben respetar los derechos humanos mediante la educación, la capacitación, por ejemplo, de las armas que dicen que no son letales, pero terminan siendo letales, como el uso del taser, el uso de las armas estas que dispersan, las balas estas de goma. Por supuesto que si yo utilizo una pistola taser y le aplico muchas cargas a una persona, pues la puedo electrocutar. O si le utilizo una arma como una de estas granadas, una pistola estas que contienen granadas, y se la aplico, la dirijo a la cabeza de una persona, pues la puedo matar. Entonces tienen que tener una capacitación para poder utilizar estas armas, que es la problemática que ha estado. Entonces sí sirven los derechos humanos como herramienta, pero toca educar, culturizar. Por eso los derechos humanos, como lo dice Rothschild, van más allá. Y tienen que ver con la educación y la solidaridad y el respeto de los derechos humanos, doctora. Así es, doctor. Nuestro agradecimiento especial al doctor Carlos Milton Fonseca Ligüeña por su clara y didáctica explicación sobre la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, contextualizándonos y explicándonos a partir de la realidad de nuestro país, pues ambos se erigen como elementos protectores de la vida, la salud y la dignidad de las personas, clarificando que el derecho internacional humanitario solamente se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que el derecho de los derechos humanos está vigente en todo momento, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del filántropo y líder político sudafricano Nelson Mandela. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.